tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Estamos acá en la segunda temporada y la tercera entrega de Filosofía en Construcción. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué contás? Bien, bien, por suerte todo bien, dentro de lo que se puede en esta Argentina pandémica tan complicada la que estamos viviendo, poniéndole garra, poniéndole empuje y poniéndole filosofía, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tema vas a tocar hoy? Así prestamos atención y vemos qué cucharita metemos. Bueno, tenés todo el espacio, vos sentite a gusto para agregar, preguntar lo que quieras, ¿no? Dale. Porque el tema que nos concierne hoy nos afecta a todos, a todas, a todos y a la universalidad posible, no solo de los seres humanos, sino de todo ser vivo en realidad, ¿no? Porque vamos a hablar básicamente de la muerte, ¿no? Pero de la muerte, ay, no se asuste, Marcelo, no se asuste, Marcelo. Vamos a hablar de la muerte, uno puede encararlo de muchos lugares diferentes, pero bueno, vamos a hablarlo desde la filosofía, ¿no? En un entorno, ¿no?, donde la muerte está tan presente, ¿no? Quizás nos hace pensar que podemos saber algo sobre ella o podemos conocer algo sobre ella, y la realidad es que la muerte, yo diría que es quizás la pregunta, ¿no? La pregunta filosófica por excelencia, perdón, ¿no? La pregunta acerca de la existencia, la pregunta que todos nos hacemos. Es más, yo diría que uno casi que se vuelve ser humano, ¿no? Uno toma conciencia de sí mismo cuando es consciente de que tiene un final, ¿no? Cuando es consciente de la muerte. Entonces la muerte es como una experiencia que nos ocurre a todos, no importa la época en la que vivamos, la cultura, nuestra clase social, nuestra biología, nuestro género, no importa. La muerte siempre está. Y entonces es también esa gran pregunta que la humanidad se hizo y se seguirá haciendo a lo largo de toda la historia. Está bueno porque yo escuché ahí tu frase, es una frase como para el título de una canción, la muerte siempre está. ¿Viste? Parecía una cosa como diciendo, la muerte siempre está. Está muy bueno lo que vos decís, cuando uno es consciente de que uno es finito, ¿no? De que uno tiene un fin, entonces ahí sacás un poco el pie del acelerador y empezás a pensar qué estás haciendo. Ese era el aporte que yo quería hacer. Bien, exactamente, está buenísimo, ¿no? Porque yo siempre, ¿no? Yo siempre juego como con esta pregunta, ¿no? Que le iba a hacer al final y la voy a hacer al principio, ¿viste? ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si fuéramos eternos, ¿no? ¿Qué sería de nuestra existencia si fuéramos eternos? Porque viste que la gran búsqueda a veces del ser humano, ¿no? Y que aparece en tantas novelas, en tantas películas, en tantas series, libros, etcétera, es como esta búsqueda de la inmortalidad. Yo te voy a contar una anécdota que una vez vi en una entrevista eh, a Jorge Luis Borges, ¿no? Una entrevista que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo en qué contexto le hicieron, era Borges ya de muy grande, y me tocó verla por Canal Encuentro, ¿no? Y él contaba una anécdota, ¿no?, en las cuales lo llamaban para amenazarle de muerte, ¿no? No, sí, no, en particular, no me acuerdo por qué, no me acuerdo en qué contexto, uno se lo puede imaginar, pero se lo llamaban para amenazarlo de muerte. ¿Y sabes qué les contestaba Borges? Porque obvio, no le contestaba como una persona normal, no, obvio, no, ¿Qué le nada como le diría? decía, ¿no? Le decía que eran unos estúpidos que si lo querían asustar, lo tenían que amenazar de inmortalidad. Ah, Porque, ¿viste? Porque el gran problema del ser humano, diría, no es la finitud, sino sería la inmortalidad, ¿no? Esta especie de pretensión de querer vivir para siempre. Si fuéramos eternos, y eso lo tematiza mucho Borges en un cuento que específicamente se llama El Inmortal, ¿no? Si uno fuera eterno, si uno tuviera la conciencia de que nunca va a terminar lo que hace, en vez de tener, ¿no? A ver, de reconocer que el tiempo
es limitado y entonces uno se activa porque tiene que hacer cosas, porque el tiempo se termina, uno viviría sumido en un absoluto estado de melancolía, de aburrimiento existencial, ¿no? Porque todo nos daría lo mismo. Si no estuviera la muerte, si yo sé que no me va a pasar nada, no tengo apuro. Digo, bueno, lo que hago hoy lo puedo hacer mañana, o en 500 años, o en 1000 años, o en 1.000.000 de años. Da lo mismo, ¿no? Y eso es tremendo, porque uno siempre está como temiéndole, ¿no? O con esta conciencia de la mortalidad. Y en realidad el problema sería lo contrario. Y eso, por eso Borges, que tenía una literatura donde siempre, ¿no? Daba todo vuelta, ¿no? La literatura de Borges es una literatura muy filosófica, donde rompe con el sentido común. Bueno, jugaba con esa idea. ¿Qué pasaría si el ser humano fuera inmortal? Y en vez de lo que uno supondría, que seríamos felices, no tendríamos miedo, haríamos todo lo que quisiéramos hacer y no nos da el tiempo, sería todo lo contrario. Caeríamos en una depresión muy grande, ¿no? Casi que me hace acordar también, mirá, te cito una película que habla de la muerte, habla más del paso del tiempo, que obviamente está muy relacionado, que es el Día de la Marmota. El Día de la Que Marmota. me acuerdo de esa película. Peliculón. Si alguien que está escuchando no lee Borges o no ve el Día de la Marmota, tiene que ir a hacerlo ya, ¿no? Porque ¿qué pasaba ahí en el Día de la Marmota? Bueno, es una película donde el protagonista está encerrado, está atrapado en ese día, que es el Día de la Marmota, por una celebración que hay meteorológica en una ciudad de Estados Unidos, y todo lo que hace no tiene consecuencias, o sea, no cambia el curso del tiempo. Él siempre se despierta el mismo día, ¿no? Siempre se despierta ese día, haga lo que haga durante las 24 horas. Si se muere, bueno, el día arranca de vuelta, ¿no? Y está como atrapado en un bucle infinito donde o sea, es inmortal. Pero eso al revés también, ¿no? Lo lleva el personaje a diferentes estados de ánimo. Bueno, la película es muy buena porque te va mostrando qué cosas le pasarían a uno si de pronto se descubre eterno, encerrado en el mismo día, ¿no? Donde las acciones no tienen consecuencia más allá del fin del día. Y una de las actitudes que obviamente le pasan al protagonista, que pasa como de la sensación de impunidad absoluta a la desesperación absoluta, ¿no? Porque claro, todo lo que hace vale lo mismo, da lo mismo, ¿no? No importa lo que suceda, el protagonista siempre está en el mismo lugar. Entonces, tomaba como estas dos referencias para hablar de la muerte, pero para hablar de la muerte desde otro lugar, ¿no? Porque uno ya cuando empezó hablando de la muerte se imaginaba quizás que íbamos a hablar de la muerte. Y estamos hablando de la inmortalidad. Pero me parece que son dos como, no tiro como dos fichitas ahí, dos líneas, como para pensar, en realidad, no la muerte como algo necesariamente negativo, ¿no? Que eso es lo que obviamente circula en el sentido común. Uno cuando piensa la muerte piensa en el final, ¿no? Piensa en, bueno, la finalización del ciclo de vida, la muerte ahí te dejo, la muerte de alguien querido, la muerte de alguien cercano, etcétera. Decime. En este caso, lo positivo que tendría es que nos está moviendo, o a mí me mueve a pensar, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bien, exactamente, ¿no? Es propositivo, Exactamente. decís, y entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si tiene un Exactamente. límite. Si tiene un límite, por eso lo que decíamos al principio, si la vida tiene un límite, significa que antes de ese límite, bueno, tenés muchas cosas para hacer. Pero, a ver, ¿a qué iba, no? Digo, esta visión de la muerte negativa, obviamente que es algo, a ver, algo lógico también, ¿no? Porque obviamente nos pone ante la cuestión de la finitud, la cuestión de la pequeñez del ser humano en el cosmos, en el universo, ¿no? Y obviamente ha generado las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Que aviso que yo no tengo esa respuesta, así que yo acá vengo a plantear preguntas, no vengo a revelar nada, no soy ningún vivo que gurú. sos. Qué vivo que sos. Yo dije, ahora Lucas nos va a contar la justa, pero no, yo creo que vos sabés y te estás haciendo el vivo y no lo querés contar. Pero bueno, te escucho. No, mirá, es más,
No sé si estaría bueno saberlo, mirá, a ese nivel, ¿no? Antes sí, antes yo lo quería saber, como todos. Antes yo lo quería saber, ¿no? De hecho, tuve mi época donde también uno va pasando por diferentes ideologías, ¿no? Por decirlo así. Y uno lo quiere saber. Quizás no esté bueno saberlo. O quizás que aunque uno lo sepa, digo, lo que pasa más allá de la muerte es algo que nos excede a tal punto que el que va a estar después, ¿no? Después de la muerte no voy a ser yo. Y esto me lleva, ¿no? A que obviamente como pregunta, ¿no? Básica del ser humano ha generado, siempre genera, ¿no? Es como esas preguntas filosóficas que generan la mayor parte de debate, ¿no? Y la filosofía también es la pregunta por la muerte, ¿no? La pregunta por nuestra posibilidad más posible, como quizás diría Heidegger, ¿no? El ser humano es ser para la muerte, o sea, somos, en tanto somos mortales, ¿no? No podemos pensar la existencia sin el tema de la mortalidad, pero nos relata, ¿no? Nos relata Martin Heidegger, no podemos vivir pensando en la muerte, ¿no? Si bien la muerte es lo más auténtico del ser humano, ¿no? Si bien la muerte nos patentiza, ¿no? Que somos posibilidades y que quizás nuestra posibilidad más cierta es el morir, ¿no? No podemos estar constantemente anclados en esa idea. Recién se me ocurrió pensar también, cortito, que cuando te morís, Sí, es decir, luego el momento ese de la muerte, filosóficamente también, anula todo el tiempo, porque ya no va a haber más, es decir, ni presente ni futuro. Es decir, queda todo en el pasado, pero desaparece también porque al no estar la persona, desaparece todo tiempo posible. Eso estaba pensando. bien, está buenísimo, muy buen comentario. Y es que es cierto, digo, la experiencia de la muerte es estructurante del tiempo, por eso nos patentiza esto, de que somos una posibilidad, pero que al mismo tiempo somos finitos y que nuestra posibilidad más certera es la muerte, ¿no? Y que todo lo que hacemos de alguna manera es como para evadir, ¿no? Esa angustia, ¿no? O ese vacío que nos genera la experiencia de la mortalidad. Entonces dice Heidegger, ¿no? En Ser y Tiempo, y justamente ahí metimos el tema del tiempo, ¿no? Porque ser es ser temporal, digo, ser en el mundo y también ser para la muerte, y forma parte de nuestra estructura existencial y no nos podemos salir de ese lugar, sino que ese lugar es desde el cual articulamos nuestra vida, o sea, es fundante, es la base, ¿no? Y nos enfrenta como a esta cuestión de que pasa todo el tiempo, vamos a decirlo así, que no estamos teniendo conciencia de la finitud. Y dice Heidegger, ¿no? Que como la existencia es una existencia finita, ¿no? El ser humano generalmente, ¿no? Vive en un estado de existencia inauténtica, ¿no? Que es la existencia arrojada al mundo, en las cosas diarias, ¿no? En las cosas cotidianas, ¿no? Él le dice el impersonal. Bueno, vivimos como se vive, hacemos lo que se hace, pensamos lo que se piensa, decimos lo que se dice, etcétera, ¿no? Pero cuando uno toma conciencia de la finitud, ¿no? Toma conciencia de alguna manera de sí mismo y de ser esto, pura posibilidad, pero una posibilidad que tiene un fin, ¿no? Es una posibilidad que nos abre a ser de muchas maneras, a existir de muchas maneras, pero que siempre está atravesada por el límite. Y esto que decía al principio, ¿no? Y está bien que esté atravesada por el límite, porque no existe la posibilidad sin el límite, ¿no? O sea, no seríamos lo que somos, básicamente, digo, nuestras acciones no tendrían un sentido, no tendrían un significado si no existiese ese horizonte ahí que es la muerte. Entonces, no tienen por qué ser, a ver, necesariamente negativo hablar de la muerte. Todo lo contrario, hay que sacar como ese tabú, ¿no? Porque viste que hay un tabú de la muerte y que tiene que ver con esto, con el impersonal, con la existencia inauténtica. Digo, cuando uno está queriéndose correr todo el tiempo de esta sensación de finitud,
esta contingencia, se arroja al mundo de las cosas e intenta que las cosas nos llenen, ¿no? Nos completen, nos cierren de alguna manera y nos olvidamos de nuestro ser de pura posibilidad. Y hay ahí todo un problema humano, ¿no? Todo un problema existencial, porque de alguna manera nos olvidamos, ¿no? Que la muerte, así como nos estructura, nos da la posibilidad de ser. No es algo negativo. No hay posibilidad sin límite, pero sin ese límite seríamos básicamente seres sin sentido, sin significado, ¿no? Si no fuera por esa experiencia fundante, esa conciencia de la finitud, no habría ni filosofía, no habría preguntas, no habría ciencia, no habría arte, digo, no habría conocimiento humano, no existiría nada, ¿no? Yo creo que no existiría nada si no existiera la muerte, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Tan llamativa, ¿no? Porque si la muerte de alguna manera nos conecta con la nada, sin la muerte tampoco existiría nada, ¿no? Es como parte del motor mismo del ser humano. Entonces, También digo, estaba ¿cuál es? pensando, sí, Sí, no, estaba reenganchado con esto, yo digo, también genera la pregunta, es decir, al pensar en la muerte pensás, bueno, ¿y cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Porque hay gente que vive en condiciones tan malas que parece como si estuviera emparentado con la muerte directamente, con la muerte civil, porque vive, si es una persona que sufre discriminación, es decir, te quieren como que no estés. Es decir, tampoco está presente porque de repente no tiene trabajo, no puede consumir. Entonces te empezás a preguntar, decir, bueno, realmente la muerte es muy limitada, es eso y se terminó. Pero te genera preguntar, bueno, miro hacia atrás, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo viví? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero aprovechar esto, no? Me parecía a mí acotable. exacta, exactamente, ¿no? Y es que la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Lo que pasa es que tendemos a focalizarnos justamente, ¿no? En eso que no se puede cambiar, que es la muerte, y nos olvidamos de preguntarnos eso que sí podemos cambiar, que es la vida, ¿no? Y Sócrates decía, cuando en sus últimos momentos, ¿no? Antes de beber la cicuta y de decidir, digamos, aceptar la condena a muerte, ¿no? Él decía que la filosofía tenía que ver con el aprender a vivir, ¿no? ¿Y cómo vas a vivir si no te haces preguntas, si vivís justamente en la existencia inauténtica que se olvida, ¿no? Se olvida de la muerte, se olvida entonces de la vida, y entonces se olvida de entender qué estamos haciendo acá, ¿no? La pregunta por el sentido. Y creo que todo eso lo tenemos que recuperar. Digo, hoy la muerte a veces parece que se transforma en un número, se transforma en un objeto de consumo, se transforma en una mercancía, también se transforma en política, y se transforma en un proyecto político, ¿no? En necropolítica, porque el poder administra la muerte, ¿no? Y entonces, como que todo eso yo creo que nos va desviando, ¿no? De pensar en la propia muerte y en la muerte del otro como una experiencia inalienable, ¿no? Porque es una experiencia inalienable, no importa el poder, no importa la sociedad, no importa nada de lo que nos rodea, la conciencia de la finitud y la conciencia de, bueno, el momento presente, porque tiene que ver, ¿no? El momento presente, el momento de la posibilidad, el momento de podemos cambiar algo, eh, bueno, eso se nos corre del eje porque justamente nos olvidamos de nuestra finitud en el mundo y de nuestra posibilidad. Entonces, el poder también, digo, el poder administra la muerte, sabe dónde vende, ¿no? Dónde venderla, dónde empaquetarla, dónde aplicarla, contra quién ejercerla, ¿no? Y nos corre, digo, nos corre de la experiencia de la muerte, y si nos corre la experiencia de la muerte, nos corre de la vida, ¿no? Y quizás eso es como, a ver, uno cae como en esta cuestión del dualismo, pero evidentemente no existe, ¿no? No existe vida sin muerte, y entonces amigarse con la vida también es amigarse con esa posibilidad imposible al mismo tiempo, ¿no? Me parece que está bueno para repensar nuestro vínculo con la existencia, ¿no? Está bueno también porque vos decís,
el Estado, por decir, administra la muerte. Y volver de vuelta a esto que estábamos hablando, decir, bueno, ¿cómo es la vida que querés llevar? Entonces uno empieza a pensar y de repente decís, bueno, hay gente que vive la vida si no hubo aquel la exprimió en la vida, la vivió con todo, como diciendo, se va y no va a tener problemas, no se va a sentir incómodo porque la gastó, vivió todo lo que tenía que vivir. Entonces parece como que hay una paradoja, que hay gente que de repente vive viviendo y otros viven muriendo. Por distintas razones. Complicado, ¿no? Complicado. Sí, obviamente, es complicado, es complejo, ¿no? Uno siempre tiende bueno, a preguntarse eso, ¿no? ¿Qué sería esto de aprovechar la vida, ¿no? Creo que es una pregunta también que nos hacemos todos y que a todos nos queda circulando, más allá de todo lo que hagamos o de todas nuestras acciones diarias, ¿no? La pregunta de qué es aprovechar la vida, ¿no? O sea, ¿qué sería sacarle el máximo posible, ¿no? A este tiempo limitado? Yo creo que nos interpela a todos, a todas y a todos, porque es parte también de la experiencia humana. Pero yo creo que si uno no lo piensa, si uno no lo reflexiona, si uno no se lo cuestiona, entonces uno no se cuestiona. Digo, nosotros hemos hablado en otros programas sobre el sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida es también el sentido de la muerte. Si uno no conecta ambos extremos, se pierde todo lo que está en el medio, que es vivir, ¿no? Y uno constantemente vuelve hacia esa pregunta. No para quedarse anclado en la pregunta, sino porque consideramos que es una pregunta que nos moviliza a aprovechar ese tiempo que tenemos, ¿no? Que es breve, que es finito, que es muy fugaz, pero que uno le tiene que dar el valor, ¿no? El valor de ser nuestro único tiempo, ¿no? Yo por lo menos en particular no soy de, de los creyentes, digamos, que, bueno, tendremos otra vida donde quizás podamos cumplir lo que acá no cumplimos, ni ese tipo por ahí de pensamiento metafísico. Bueno, yo en eso no soy muy partidario, ¿no? O por lo menos me quedaron como bastante agnóstico, y entonces uno quizás no tiene ese consuelo de decir, bueno, me muero, pero sé que quizás reencarne en otra cosa o mi alma va para algún lugar en especial, ¿no? Yo estoy como más escéptico respecto a eso, pero entonces nos vuelve a poner de vuelta, ¿no? Otra vez la barrera de la muerte y decir, bueno, ya que ese es el límite, todo lo que está antes del límite, quizás sí se puede cambiar, sí lo puedes modificar, y entonces tenés que comprometerte con el momento y tenés que tomar cartas en ese asunto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese pequeño tiempo que queda ahí, entre la nada y la nada, ¿no? Ahí marchó la primer pregunta que siempre estás desarrollando, exponiendo, proponiendo, sobre lo que estuviste hablando. Yo te hago una pregunta a vos, ¿por qué se te ocurrió hablar de la muerte? ¿Por qué elegiste este tema? Mira, no te voy a decir que por nada en especial. En realidad es un tema que, nada, siempre, ¿verdad? Hace muchos programas que lo quería tocar. Es un tema Y por picante, X. es un tema Es un picante porque tema es un tema tabú. Es un tema tabú, bueno, eso está bueno, digo, me parece necesario sacar del tabú ciertos temas, sobre todo cuando creo que es el tema del ser humano, ¿no? Entonces, como que el tema más convocante del ser humano sea al mismo tiempo quizás el más tabú, bueno, justamente es tabú, ¿no? Por lo que moviliza, claramente, viene por ese lado el tabú, ¿no? Por lo que impacta, por lo que duele, por lo que se padece, ¿no? Entonces, eh, es lógico que sea un tema tabú, pero al mismo tiempo que el tema sea tabú, nos impide justamente desarrollar, digamos,
una perspectiva al respecto que nos haga sobrellevarlo mejor, ¿no? Vieron que es como todo lo reprimido termina estallando por otros lugares. Si uno reprime constantemente, ¿no? No sé, ese impulso esa cuestión de la muerte, si uno la quiere tapar, se la quiere tapar y la quiere negar, eso siempre termina estallando de formas peores, ¿no? En nivel individual o a nivel social también. Entonces creo que es necesario volver a esta cuestión, ¿no? Del ser humano desnudo frente a la existencia y con las preguntas básicas que todos nos hacemos y que también no nos queremos hacer porque sabemos que la respuesta o no la tenemos o no nos va a gustar o es muy difícil. Pero bueno, es un tema que siempre está ahí, ¿no? Dando vueltas en la cabeza y porque la muerte siempre está ahí dando vueltas alrededor nuestro, quizás en esta época más todavía, pero también como corriendo a veces un poco con esta cuestión, ¿no? ¿Cuántos negadores hay también de la muerte? Y eso es una estrategia de autodefensa, de supervivencia, ¿no? O que la muerte se transforme en un número, a veces hace que nos perdamos de la muerte real como vivencia, ¿no? Entonces me parece que es importante eso, ¿no? ¿Cuánta gente te dice, bueno, hay tantos muertos, bueno, pero no sé, te tiran menos, pero son 400, pero son 500, pero es todo mentira, ¿no? Pero no se muere nadie en realidad, ¿no? Y hay algo de la muerte ahí que no estás queriendo ver, me parece, ¿no? Y peor, porque además, por el que se está muriendo está al lado tuyo y lo estás negando, ¿no? Porque al fin y al cabo la muerte no es solo la muerte de uno mismo, sino la conciencia de la finitud también es la conciencia de la finitud del otro, ¿no? Y la muerte del otro, siempre es el que se muere primero es el otro, ¿no? Antes que uno. Y uno también lo tiene que conectar por ahí. Pero me parece que definitivamente, y eso estoy seguro, la actitud que tenemos ante la muerte, ¿no? Marca lo que es la actitud que tenemos ante la vida. Eso estoy seguro, ¿no? Y nuestra visión de la cuestión de la mortalidad influye en nuestra existencia, nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva y nuestra conducta, ¿no? Siempre digo, no es lo mismo tampoco vivir pensando que la muerte no existe o que si me muero está todo bien porque pues, pasa algo mejor o viviendo pensando que uno va a reencarnar o creyendo que es un número o creyendo que la muerte no me afecta o creyendo que hay que matar a otros porque para defender nuestra vida, ¿no? La muerte es también una categoría política. Pero digo, la actitud que tenemos ante la muerte es también lo que va a definir nuestra actitud ante la vida. Así que estaría bueno para pensar, ¿no? Esa pregunta quizás que queda ahí picando, ¿no? Es una pregunta que queda picando justo en el momento exacto donde le vamos a dar un cierre a esta tercera entrega de la segunda temporada. A mí me encantó. El tema es difícil, el tema es tabú, pero como en lo particular a mí me hace pensar en cómo vivo, entonces uno indirectamente piensa en la vida, porque la vida tiene una complejidad más grande que la muerte. La muerte en realidad es algo, bueno, dejaste de respirar y te moriste, se terminó. La vida hay todo un desarrollo y hay que ver qué vas a hacer con esa vida. Hay que ver qué pensás, hay que ver qué haces con la otredad, qué haces con las otras personas, qué hacen las otras personas contigo. Incluso luego, después de muerto, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a suceder? Todas las costumbres que hay en el ser humano. Lucas, ¿por qué no cerrás? Bueno, estaba tan lindo tu cierre que me voy a quedar con tus palabras. Pero yo creo que, a ver, en relación con lo último que decía, yo creo que la pregunta, ¿no? Está ahí, está en nosotros, está en lo que nos rodea. No tiene que ser un tema tabú, al revés, hay que pensarlo y hay que pensarlo siempre en relación con la vida, ¿no? O sea, siempre con la conciencia de, bueno, no hay muerte sin vida, ¿no?
si la muerte es nuestra posibilidad más próxima, ¿no? También entender que las situaciones límites, ¿no? O esos momentos fundamentales de la existencia, ¿no? Son los que nos definen, son los que nos hacen ser, ¿no? Lo que decidimos ser, ¿no? Y son las situaciones que uno tiene que afrontar para básicamente progresar, ¿no? Progresar en lo que uno cree, ¿no? Progresar en lo que uno siente, progresar en la vida, ¿no? Y privilegiando justamente, ¿no? Eh, quizás esto, ¿no? Las posibilidades que tenemos dentro de la vida y no quedarnos simplemente con el límite ahí, ¿no? Me parece que claramente no es la idea, sino entender que el límite está ahí porque eso nos hace justamente seres con posibilidades. Sin la muerte, por eso acá hablando de la inmortalidad, no seríamos nada. Entonces, me parece que tiene que ver con aprovechar ese momento fugaz en el que estamos acá. Qué paradoja para cerrar. Sin la muerte no sos nada, pero la nada está significada sobre la no existencia. No, sí, acá. Por eso uno lo ha buscado a Lucas, porque la cuestión en filosofía es sacarla de ese envase cuadrado que te da la clase. No, acá te vamos a tocar un tema picante, te vamos a hacer un poco la croqueta, te vamos a proponer que pienses, porque te pienso y luego existo. O sea, el pensar es un sinónimo de estar. Señores, yo me voy hasta la próxima semana esperando la cuarta entrega de este caballerazo. Lucas, un gusto como siempre, ¿eh? Un gusto para vos y para todos, todas y todos los seguidores de Laura Burlingame que nos hacen el aguante.